Noches hasta Londres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucero? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Vemos que el Banco de Inglaterra pronostica el hundimiento de la libra y también una caída del PRI de hasta un 8 o 9%. Si no hay pacto, ¿cuál es el ánimo en aquel país? Cuéntanos. Mira, actualmente se debaten dos cosas. Uno en el aspecto político, como habíamos mencionado en días anteriores, hay un seguimiento muy delicado con la votación que se daría en el mes de diciembre, en donde los legisladores de este país o los ministros votarían eventualmente para aprobar o rechazar el acuerdo de separación del Reino Unido de la Unión Europea. Ese es por el lado político. Por el tema económico, lo que mencionas es precisamente el Banco Central del Banco es lo que expide el día de hoy es un documento en el que se había exigido ese reporte económico, en donde las variaciones a la baja de las expectativas económicas que tiene el país, pues sí son alarmantes, sobre todo en el escenario que mencionas, que sería el peor. ¿Y cuál es este escenario que es el más el menos favorable? Están hablando de un escenario en el que tendrían una contracción de casi llegando a un -8% de crecimiento, es decir, un decrecimiento. Y esto sucede que se daría en caso de que a la salida de la Unión Europea, del Reino Unido, los acuerdos comerciales vigentes que se tienen pues no pudieran refrendarse de manera individual, tuvieran que ser renegociados. Ese sería el peor escenario. Y el escenario moderado, que también implica una caída quizás de un 2 o hasta un 3%, como mencionas, del PIB, sería en caso de que no hubiera un acuerdo final a nivel comercial, pero que sí pudieran ellos seguir operando ciertos acuerdos comerciales con otros países y se pudieran negociar nuevos también. Que el presidente Donald Trump critica este Brexit, dice que el acuerdo es beneficioso para la Unión Europea, pero se pregunta si Reino Unido puede negociar con otros países. Estados Unidos sabemos que es un socio importante de toda esa zona. ¿Qué implicaciones tendría todo este asunto del Brexit para los acuerdos comerciales con este país, además de lo que mencionas? Mira, sí es muy definitiva la posición de los Estados Unidos, porque en resumidas cuentas, hay que recordar que los estándares de comercialización de ciertos productos que tiene la Unión Europea son altos y los americanos llevan ya muchos años tratando de negociar una relajación o ciertas facilidades para poder accesar a estos mercados y que, no, por ejemplo, en el caso de agricultura y de productos agrícolas y demás, hay un caso incluso muy particular acerca del pollo, en el que este tipo de alimentos no pueden entrar directamente a la Unión Europea o les cuesta mucho trabajo por la forma en la que la forma en la que se produce en América. Entonces, bueno, las implicaciones son graves en el sentido de que en dado caso de que el Reino Unido apruebe este acuerdo de divorcio y se dé un Brexit como el que parece ser que la primer ministro quiere, que sería algo, un proceso más paulatino y sobre todo esperando que después del periodo de transición terminaría en 2020, se pudiera negociar un nuevo acuerdo para poder seguir teniendo facilidades comerciales con la Unión Europea. En el caso de América, sí tendría que negociarse un nuevo acuerdo definitivamente con ellos. Kiev, te agradezco, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo grande hasta Londres. Buenas noches allá.